Buenas noches. Los criminales secuestraron a Genaro García Luna. Eso al menos cuentan ahora los criminales en Nueva York. Aquí, la mejor crónica del juicio. Día 5 en el juicio contra Genaro García Luna, 6:30 de la mañana, hora de Nueva York, y ahí está la fila de periodistas para entrar al edificio de la Corte. Hoy continúa el testimonio de Sergio Villarreal en contra del exsecretario de Seguridad Pública de México. Vamos. Temprano llegaron también los abogados y Cristina Pereira, esposa del acusado. Y temprano llegó la evidencia montada en sus 4 ruedas. Tan pronto como todos estuvieron en la sala, la audiencia retomó el interrogatorio al primer testigo justo donde lo había dejado un día atrás. Sergio Villarreal salió de nueva cuenta a su silla y desde ahí, traje oscuro, dio detalles, por segundo día consecutivo, de la supuesta colaboración prestada por Genaro García Luna al cártel de Sinaloa a cambio de dinero, incluso cuando era ya secretario de Seguridad Pública en 2006. García Luna nos dio un contacto para comprar equipo de intervención de llamadas. Era una israelita que estaba en la Ciudad de México. Eran muy avanzados, también tenían equipo para detectar si alguien traía un micrófono escondido. A Arturo le gustaba renovar esos equipos. El Grande aseguró que seguían recibiendo de García Luna y de su equipo información privilegiada relacionada con investigaciones de la DEA, cateos, operativos federales. Sin ubicarlo en fecha, el Grande habló de cómo un pitazo evitó que la Policía Federal los capturara en la boda del narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, en Acapulco. La fiesta se hizo, pero no acudió nadie, ni la Barbie. El gobierno llegó, pero no encontró nada. Receso para comer y lo que se dijo allá arriba tiene un clima muy distinto al que se siente aquí afuera. Sergio Villarreal continuó dando detalles de lo que él asegura participación y colaboración concreta de Genaro García Luna con el cártel de Sinaloa, incluso cuando ya era secretario de Seguridad Federal. De todo lo que escuché, creo que lo más sobresaliente es que asegura el Grande que Arturo Beltrán lo secuestró siendo secretario de Estado en el 2008. Cargo que no detuvo al narcotraficante Arturo Beltrán para reclamarle el por qué su organización estaba sufriendo más golpes de fuerzas federales que otros cárteles. ¿Cómo lo reclamó? Con un levantón, con un secuestro, según el testigo de hoy. Lo levantaron en una carretera de Morelos rumbo a Cocoyoc y lo llevaron a una oficina. Ahí Arturo le dijo: esto lo hago para que veas que para mí no hay imposibles, y lo dejó ir. Yo luego fui a esa casa donde estuvieron y había cargadores abastecidos tirados en un rincón. Me dijeron entre risas que eran los de las escoltas de García Luna. Terminado el interrogatorio de la fiscalía, tocó el turno a la defensa del acusado. César de Castro lanzó una batería rápida de preguntas, todas con la intención de presentar a Sergio Villarreal ante el jurado como un hombre violento, un ejecutor siempre armado con sicarios a su servicio. ¿Tenía reputación de violento? Sí. ¿Por eso le temían? Era bueno para pelear. Había rumores de que usted decapitaba. No sé si había rumores, pero yo era temido. El Grande se quitó de encima todos los cuestionamientos con monosílabos o respuestas evasivas. Arturo Beltrán acostumbraba a grabar sus reuniones con policías corruptos. Incluso grabó algunas reuniones con García Luna. Eso dijo Arturo. Yo sé que había cintas, pero nunca las tuve en mi poder. El abogado defensor intentó atraparlo hasta que prácticamente se quedó sin parque. Incapaz de poner en duda los dichos del testigo, comenzaron a abrirse largos espacios de silencio. César de Castro, sin hablar, revisaba su tableta, se acercaba a sus colaboradores, murmuraba y lanzaba otra pregunta casi improvisada, pero nada, la partida ya no era suya. Y aventó la última. Si miente en este juicio, ¿qué pasaría? Me metería en problemas.
respondió el primer testigo importante en el juicio de García Luna. ¿Se metería en problemas con quién? ¿Con quién se metería en problemas en la situación que está este señor a quien apodan el Grande? Ahora, hay aquí un hecho. Dice que en el 2008 secuestraron, la organización de los Beltrán Leiva secuestró a Genaro García Luna. Si eso es así, y probablemente a lo que está refiriendo fue a un intento de secuestro de la escolta de García Luna, negada en aquel entonces. Pero si eso es así, entonces García Luna estaba totalmente controlado, intimidado y dominado por los grupos criminales. Si eso fuera así, ¿cómo se explica que un año después, en el 2009, las Fuerzas Armadas mexicanas acabaron con los Beltrán, con el señor Arturo Beltrán Leiva, mataron al señor Arturo Beltrán Leiva en Cuernavaca? En fin, otro día de juicio y lo único que queda claro hasta el momento, hoy fue el día 2 del juicio en cuanto a testigos, los 2 días el testigo ha sido el señor apodado el Grande, es que es su palabra. En estos 2 primeros días no se ha presentado un indicio, una evidencia, un documento, una grabación, todo ha sido la palabra de una persona que reconoce y que ha sido sentenciado de formar parte en organizaciones criminales y que está colaborando con la Fiscalía para ver si de esa colaboración él obtiene algún beneficio con su prueba. Así va, al día de hoy, el juicio de Genaro García Luna en Nueva York. El presidente López Obrador hizo un resumen de lo sucedido ayer en el juicio contra García Luna. Dice que va a ser un resumen todos los días, tiene mucho interés en que se hable de este tema. Además, el presidente informó que el gobierno mexicano está litigando, esto sí es una nota, está litigando en Florida para poder recuperar unos, calculan, $700 millones que García Luna habría obtenido gracias a contratos públicos otorgados a empresas donde él o sus allegados eran socios. Veremos, ese será otro apartado. Anoche informamos sobre el asesinato de una familia que ocurrió en la carretera federal Veracruz-Jalapa a la altura de las colonias Las Bajadas. Murieron 6 personas, entre ellas 2 niños. Un comando los persiguió y los atacó. Entre los muertos se encontraba Fernando Pérez, un político vinculado al partido Fuerza por México. Así lo presentamos ayer. Ahí están las imágenes, y ahí está el hecho. Hoy el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García, criticó a los medios por, supongo, difundir esta información, esta noticia. Entendemos que estos hechos lamentables han sucedido en nuestro estado y que algunos medios, no todos, pero hacen eco de estos hechos y quieren exagerar el ambiente que existe en Veracruz. Desde luego no miran a otros lados, sino se ensidian aquí porque les duele que antes se quedaban callados. El discurso copiado a Palacio Nacional. Lo importante no es que hayan masacrado a unas personas. Lo importante es que llegaron los medios y dieron la noticia. Eso es lo importante. Y ese es el discurso ya también al 4º año del gobernador de Veracruz. No es que hayan masacrado, entre otras personas, a 2 niños. Es que llegaron los medios y difundieron la noticia. México, 2023. Veracruz, 2023. La Fiscalía de Justicia de Zacatecas confirmó que el 4º cuerpo encontrado en una fosa del municipio de Tepetongo es el de José Melesio Gutiérrez, joven de nacionalidad estadounidense. Él había desaparecido el 25 de diciembre junto con Viviana y Daniela Márquez y con Paola Vargas, quienes el domingo fueron sepultadas. Temprano le preguntó al presidente López Obrador sobre este caso y dijo esto. Es que estamos con todo. Solo con el hecho de que no hay impunidad ya sería suficiente como para que con un
un poco de honestidad y de luz en la frente, se aceptara de que no somos iguales. No es lo mismo Rosa Isela que García Luna. Pero pues está muy difícil convencerlos porque los conservadores son así. En otras cosas de gira por Veracruz, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se reunió con integrantes del Colegio de Abogados de esa entidad. Estuvo acompañado por el diputado federal de Morena, por Sergio Gutiérrez Luna, y ahí, pues, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo esto que pareció, en la jerga política mexicana, pareció un destape en las aspiraciones del señor el señor García Luna, el señor Sergio Gutiérrez, de ser gobernador de Veracruz. Quiero iniciar agradeciéndoles al gremio de abogados veracruzanos y a quien para mí es el primer abogado de Veracruz, a Sergio Gutiérrez Luna. Como dicen en mi pueblo, si el pueblo se amacha, que así sea, ¿no? Pero es uno de los diputados que más destaca por su compromiso con el movimiento. Pero el problema para muchos, para quienes, porque pues así es esto en la política, lo malquieren, no es que tenga presente, que tenga una trayectoria, sino lo que no quisieran algunos, pues es que tuviera futuro, y ahí se van a topar con pared. Ahí están las imágenes y ahí están las palabras. La revista Proceso dio a conocer pantallas de supuestos chats de WhatsApp de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, conversaciones que sostuvo con un sobrino de él, Gerardo Sánchez Sansores. En esas conversaciones se habla de un plan para infiltrar la administración del entonces gobernador de ese estado, Alejandro Moreno, y boicotearlo desde dentro. Won't be paid as a regular cop, but there's a bonus involved. So what do I do? You will not ever know the identity of undercover people. You have anyone in with Costello presently? Maybe. Do you know who I am? Maybe not. El plan de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, para lanzarse contra el líder del PRI, Alejandro Moreno, incluyó, como si se tratara de una película, un infiltrado que llevó a colocarse en el primer círculo del priista. Según conversaciones de chats de WhatsApp obtenidos por la revista Proceso, Laida Sansores infiltró a su sobrino, identificado como Gerardo Sánchez Sansores, quien junto con su esposa se supo ganar la confianza de Alejandro Moreno. Alito es tan soberbio que con cualquier dulce lo endulzas. No me costó trabajo ser indispensable en su cercano grupo de confianza. Su ego es tan grande que me lo chingaba a cada rato y nunca se dio cuenta. Le escribe Gerardo a su tía en una de las conversaciones. Gerardito, como aparece el nombre del sobrino de Laida en su celular, no solo hizo alarde de lo fácil que le fue infiltrarse, sino de que fue él quien le dio la idea a la gobernadora de Campeche. Tú sabes cómo operamos nosotros, aquí puro chingón. Y no es porque yo esté a cargo, pero ves lo lejos que hemos llegado. No me creíste cuando te dije que era importante que yo estuviera en el equipo de confianza de Alito. Hoy, los resultados saltan a la vista, decía el sobrino. Y Laida le contestó que al principio creyó que la traición vendría de su parte, a pesar de ser familia. Lo sé, pero por un momento pensé realmente que le servías de corazón a Alito. Hasta sentí celos cuando empezó a tener mucho acercamiento con Andrés Manuel. Pero el sobrino, a quien Laida se refiere como Gerardito, su niño precioso, deja tranquila a su tía con otra revelación. Alito cooperó con la campaña de Sansores al gobierno de Campeche sin saberlo. Hasta América, que es muy atarantada, se lo chingaba cada vez que podía, haciéndole procesar salidas que iban para el cochinito. Nunca se dio cuenta que él nos financiaría parte de la campaña.
Pues ahora sí que le dieron sopa de su propio chocolate a la gobernadora Laida Sansores. Por cierto, en otra de estas conversaciones está con su secretario de gobierno Aníbal Ostoa. Hablan sobre la preocupación de la gobernadora por las encuestas presidenciales y dice lo de Claudita, así se refiere a Claudia Sheinbaum, lo de Claudita se puede caer. Monreal se ha crecido en lugar de debilitarse. Adán no cesa en su empeño y creo le hemos dado armas para chingarnos. Se lee en este supuesto mensaje. Hace unos momentos, desde su programa de televisión de los martes, la gobernadora Sansores respondió a la revista Proceso y defendió a su familia. Ahora ya metieron hasta mi sobrino Gerardo, ¿no? Que ya inventaron también ellos sí que inventan, ¿no? Pero sí estuve leyendo unos chatitos, pero son tan imbéciles, ¿no? Así que no tienen gracia, ¿no? Y sobrino, mijo, no sé qué, que entonces desviaron fondos, la esposa de Gerardo desvió fondos para la campaña de Morena. Brutos, ya no estaba, cuando fue la campaña, fue 2 años después, ya estaba el gobernador Aiza, la esposa de Gerardo ya no era secretaria de Finanzas. Por favor, ahí sí que les fallaron las fechas, ¿eh? Estúpidos, brutos, palabra de gobernadora. ¿Quién acusó que esos supuestos chats son fake news? Y también se lanzó así contra la revista Proceso. Da vergüenza Proceso, ¿eh? No tiene pero ningún sustento, los leí, están mal hechos, ¿eh? Retírenlo nada más por vergüenza, ¿eh? Porque un día se los vamos a sacar y se los vamos a ir a presentar allá a Proceso. No tienen vergüenza, la verdad que se fue al hoyo, ¿no? Un esfuerzo tan grande que le dio tanta dignidad a don Julio Scherer a esta revista. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Hablemos también de la CELAC, porque hoy el presidente López Obrador dijo temprano que no asistiría a la cumbre o que no asistió a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos en Buenos Aires porque tiene mucho trabajo. Mandó al canciller Marcelo Ebrard en su representación, pero lo que sí hizo el presidente fue grabar un mensaje que fue transmitido durante la cumbre. Habló de la crisis política en Perú y lo hizo así. No debemos de dejar solo al pueblo hermano del Perú. Fue una infamia lo que hicieron con Pedro Castillo y la forma en que están reprimiendo al pueblo. No al autoritarismo y la libertad a Pedro Castillo, porque está injustamente encarcelado. Bueno, la crisis de Perú sí se trató en este primer día en la cumbre. Los presidentes Gustavo Petro de Colombia, Xiomara Castro de Honduras expresaron su apoyo al expresidente Pedro Castillo. Otros, como el argentino Alberto Fernández, el chileno Gabriel Boric, pidieron un cambio de rumbo y condenaron la violencia en las protestas, exigieron elecciones libres. Pero la canciller de Perú, les respondió a todos con este mensaje. Es de lamentar, por ello, que algunos gobiernos de países particularmente cercanos no hayan acompañado al Perú en este difícil trance institucional y más bien hayan priorizado la afinidad ideológica al apoyo inequívoco al Estado de Derecho y a la sucesión constitucional. Bueno, más claro imposible. Y ahí en Perú, esta mañana la presidenta Dina Boluarte pidió perdón por los más de 50 fallecidos que han dejado los enfrentamientos durante estas protestas en su contra. Llamó también una vez más a una tregua nacional, pero su petición hizo poco por calmar las tensiones. Por la tarde hubo enfrentamientos en Lima. Casi 7,000 policías fueron desplegados en el centro de la capital para resguardar los edificios de gobierno. Las exigencias siguen siendo las mismas: la renuncia de Dina Boluarte, la disolución del Congreso y nuevas elecciones.
Y como lo platicábamos la semana pasada, Ciro, esta mañana se dieron a conocer las nominaciones a los premios Oscar. Bueno, y memes, todos. Este año, a diferencia de los dos anteriores, no nominaron a ninguna mujer en la categoría de Mejor Dirección, pero sí, por tercera ocasión, a una mujer en la categoría de Mejor Fotografía, Mandy Walker por Elvis. La ceremonia del Oscar se llevará a cabo el 12 de marzo. Pues suerte a Cuarón, a González Iñárritu, a Guillermo del Toro. Gracias, Claudia. No me puedo ir, Ciro, porque ahora resulta que titularse es sinónimo de fraude. Son palabras textuales del coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, a quien hoy le preguntaron sobre el plagio de la ministra Yasmín Esquivel de su tesis de licenciatura. ¿Qué respondió? Esto. Tomé una decisión por consistencia y congruencia, que no la recomiendo, pero yo lo hice. Yo decidí no titularme, porque consideraba que era un fraude. A lo que yo creo, a lo que yo pienso. ¿Y qué me dio de aprendizaje años después? Esto que estamos viviendo, una simulación, el disimulo, entrega de títulos de doctorado o de posgrado que no corresponden a la realidad de las habilidades, las destrezas. No entendí qué es fraude. ¿Titularse es fraude? Según la titulación, es sinónimo de fraude, por eso él dijo, yo mejor no me titulé. Entonces, ¿qué le está diciendo a los jóvenes? ¿No se titulen o qué? No le entendí porque suele ser muy cuidadoso el diputado Mier con las palabras. Pues esperemos que los niños en casa no estén escuchando esto. Gravísimo lo que dijo el diputado, pero lo dijo al principio, sí, dijo que era su opinión personal, que no hablaba en nombre del que es partido. Fraude. Bueno, no necesitas título para ser diputado. Gracias, Claudia. A ti, Ciro. Gracias. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, estuvo supervisando los trabajos de rehabilitación en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, trabajos que se hicieron tras los hundimientos registrados en la zona. Claudia Sheinbaum dijo que, aunque ahora hay un avance de casi 20%, se tiene planeado terminar esos trabajos en junio. En otras cosas, DHL será la primera empresa de transporte de carga que comience a operar en el aeropuerto Felipe Ángeles, de acuerdo con una carta leída esta mañana por el presidente López Obrador. El director general de DHL Express informó que a finales de febrero o principios de marzo comenzarán a operar un vuelo regular al aeropuerto Santa Lucía. El presidente López Obrador confirmó que cuando llegue ese primer vuelo de carga va a estar ahí en Santa Lucía para dar testimonio de esa transición, esta sí, importante en la aviación del Valle de México. Hablando de aviación, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de México y la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos acordaron seguir trabajando a marchas forzadas con el proceso para que México pueda recuperar lo más pronto que se pueda la categoría 1 en seguridad aérea. Fue una reunión en Washington, se acordó que en un par de semanas, del 6 al 10 de febrero, vendrá un equipo estadounidense, van a hacer una auditoría a la Agencia Federal de Aviación Civil y a llevar a cabo un ejercicio de asistencia técnica. Veremos. El INEGI informó que la inflación subió 0,46% en la segunda quincena de enero, lo que lleva la inflación anualizada a 7,94. Hace un año, en la primera quincena de enero, la inflación anualizada estaba en 7,13. Ahora 7,94. Pues parece que el gobierno va a tener que cambiar de discurso. Hoy, con la inflación que vimos, se acabó lo de que es una inflación importada, se acabó lo de ya está cediendo, que ciertamente venía cediendo desde la primera quincena de noviembre, se acabó que están subsidiando la gasolina con 370,000 millones de pesos el año pasado, estaba conteniendo la inflación. Tuvimos por primera vez, quizá ya no lo recordaban muchos de los mexicanos, la primera cuesta de enero verdaderamente elevada. Antes
antes de los neoliberales, las cuestas de enero, siempre el enero era muy difícil para los mexicanos. Y hoy vemos que la inflación vuelve a brincar, vuelve a tener un repunte y que no está cediendo. Cuando decíamos que la inflación era importada... Está abajo del 8%. Cuando decíamos que la inflación era importada, Ciro... La inflación decíamos, ¿quién es? Decíamos el gobierno y... ¿Tú eres del gobierno? No, yo no soy. Ok, corrijo, tienes razón. Sí. Cuando decía el gobierno que la inflación era importada, la inflación de Estados Unidos andaba por el 8%. Hoy la inflación en Estados Unidos anda del 6,5% y bajando. La inflación subyacente, que es la que se usa, que es la más correcta para seguir la inflación, no ha bajado en más de 26 meses. Seguimos teniendo un problema grave, muy grave de inflación. Ya se acabó el discurso y se tienen que pedir acciones. Ojalá que el gobierno no se le ocurra decir, como a Fernández, al presidente de Argentina, que es mental la inflación y que si todos nos concentramos y le echamos ganas y nos bañamos en copal, va a bajar el crecimiento de los precios. Porque esta inflación es verdaderamente elevada en los productos de consumo, los que más les pegan a los que menos tienen. Estamos teniendo un rebrote inflacionario que la única manera de contenerlo es que Banco de México suba muy fuertemente las tasas. Otra vez. Se decía que las iban a subir 25 puntos base, yo ya no lo veo tan claro. Si yo fuera miembro de la Junta de Gobierno de Banco de México, que no lo soy y afortunadamente, la subiría por lo menos medio punto porcentual. La inflación en México no está cediendo. El PASIC pues no está teniendo el impacto porque es muy limitado y es una señal política que ya se desgastó. Hoy debemos estar preocupados porque la inflación no está cediendo. Dices bien, todavía no llega al 8%. Pero el 8 es 7.94% donde está. Es la mitad del máximo aceptable con la meta autoimpuesta por Banco de México. Y lo que preocupa más es que volvió a crecer. Ojalá solo sean las tarifas del sector público y ojalá sea el regreso a la cuesta de enero. Dentro de 15 días vemos. Dentro de 15 días vemos. Ojalá que baje, pero no se ve probable que baje. Con ese negatividad de esta noche, remátala, David. Y para que Ciro no diga que soy del todo negativo, bien por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, bien por Jorge Nuño, que ya le sacó nueva fecha a la FAA para que México regrese, o la autoridad mexicana más bien, regrese a la categoría 1 y se pueda hacer una aviación como nos merecemos. Javier. Ciro, pues, como si no lloviera sobre mojado, regresa al fútbol mexicano el hombre que prometía más de toda una generación. Estamos en franca decadencia, regresamos. Lainez regresa a México, ¿por qué? ¿A dónde? Ciro, amigos, el 20 de enero del 2019 el Betis de Sevilla pagó $17 millones por la joven promesa del fútbol mexicano y del América, Diego Lainez. Tenía 18 años recién cumplidos. 4 años después y 4 días, y valiendo solo 8 millones, regresa a México con los Tigres, que le van a pagar un sueldo irresistible. En la parte deportiva no hay duda, se trata de un retroceso. La mayoría de los futbolistas mexicanos que hacen la Europa no dan el ancho. Esa es la realidad que golpea la cara a un fútbol que se siente más de lo que es y produce jugadores con menos talento de lo que se cree. Lainez asegura así a los 22 años su futuro económico, y los Tigres se siguen armando para ser el favorito número 1 al título. Mientras, la selección nacional, aún sin técnico, pero Almada lleva ventaja, debe lamentar que uno de sus prospectos más notables solo esté para el torneo casero. Hay todavía algunos negacionistas, pero es un fenómeno mundial para países como el nuestro en vías de desarrollo futbolístico. Si no compites con tus activos en Europa, estás frito. El Toluca es el primer equipo en acatar públicamente la nueva ley antitabaco que prohíbe fumar en cualquier zona de los estadios deportivos. En sus redes sociales hicieron el anuncio. Veremos cuántos más lo hacen y a qué velocidad.
Muy bien por el Toluca. Actualización del caso del futbolista con más títulos en la historia, el brasileño Dani Alves, y la denuncia que le interpusieron por presunta violación. Todos los días hay nota, ¿eh? Quinta noche en prisión preventiva y los trascendidos, pruebas y testimonios lo siguen hundiendo. Una de las amigas de la denunciante también ha denunciado que a ella le hizo Dani tocamientos antes de que se llevara a su amiga al baño. El brasileño ha cambiado de abogado, contrató a uno de los más notables penalistas, Cristóbal Martel, quien defendió a Messi en su proceso fiscal. Trasciende, ojo, que la nueva táctica de la defensa haría cambiar el relato de Alves, aceptando la existencia de relaciones sexuales, pero disminuyendo su gravedad, reconociendo cierto abuso y una posición de superioridad, pero rechazando que hubiera existido la violación. Esto cada día es más tremendo para todas las partes. Ciro, amigos, buenas noches. Gracias, Javier. Hacemos una pausa y al regresar, el movimiento ciudadano, el movimiento social del INE no se toca, vuelve a sonar las campanas, llama a salir a las calles el 26 de febrero, en un mes. Volvemos con eso. Los grupos que organizaron y llevaron a cabo la marcha de noviembre, aquella del INE no se toca, anunciaron hoy que van a regresar a las calles, lo harán el domingo 26 de febrero. Están llamando a reunirse en el Zócalo de la Ciudad de México para desde ahí mandarle un mensaje a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y pedirles que rechacen las modificaciones que los diputados y senadores de Morena y aliados le hicieron a las leyes electorales, el llamado Plan B electoral. Los promotores llaman también a concentrarse en las otras 31 plazas centrales de las ciudades capitales de la República. Es un desafío muy grande. Lucharán, en primer lugar, por igualar y tratar de superar la gran convocatoria de noviembre y por demostrar que ese sentimiento ciudadano del INE no se toca sigue vivo. 26 de febrero, domingo. Veremos. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches. Ánimo.